cuál es nuestro origen. A veces perdemos un poco el norte con todo esto de la evidencia científica o que tengo que demostrar a las demás personas profesionales, como los médicos, por ejemplo, cuál es mi valía como profesional. Es que la matrona no es un médico, por lo tanto, yo no le tengo que demostrar al médico mi valía. Yo estoy por y para las mujeres, no para el médico. Por lo tanto, ¿cuál es el origen del ser matrona? Porque soy matrona. ¿Hacia dónde vamos como matrona? Quiero aprender un montón de técnicas, vale, pero no puedes dejar lo básico que es el uso de las manos. Si quieres explorar y profundizar en el maravilloso mundo de la matronería y la obstetricia, únete a tu dosis semanal de reflexión y indagación de Aguas Claras. Bienvenida al podcast de Aguas Claras. Estás escuchando el episodio 28 y hoy conversamos con Alina Valdivia. Ella es madre, matrona con más de 25 años de experiencia profesional, formada en Chile y con una sólida trayectoria. Tiene un máster en gestión hospitalaria y servicios sanitarios por la Universidad de Barcelona y ha desarrollado su labor en diversos ámbitos, desde la docencia hasta la atención autónoma de partos domiciliarios. Ella es instructora internacional en estrategias para favorecer el parto fisiológico, con un enfoque que integra la fisiología del parto y los saberes ancestrales, con especial dedicación al uso del rebozo. Hoy hablamos con Alina sobre su trayectoria personal, por supuesto el rebozo, y también su perspectiva como matrona formada en Chile, aquí en España. Muy bienvenida, Alina. Nos gusta mucho tenerte hoy aquí. Bueno, solemos empezar con la misma pregunta, que es ¿cómo comenzó tu camino en el mundo perinatal? Hola, buen día. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y respondiendo un poco a tu pregunta, mi camino hacia esta esfera del mundo perinatal tiene que ver con el ingreso a la universidad a estudiar matrona. Hace ya 31 años que yo ingresé a estudiar obstetricia por vía directa. En Chile se ingresa directamente a estudiar matrona a la universidad. Y bueno, pues ahí comenzó como todo este viaje de conocimiento del mundo perinatal. Bueno, mucha gente te conoce por el tema del rebozo, de la biomecánica. ¿Cómo descubriste el uso del rebozo y qué te llevó a integrarlo en tu práctica profesional? Bueno, primero que nada, el rebozo es parte de mi cultura, de la cultura latinoamericana, así como en Centroamérica, también en Latinoamérica, la parte del sur donde estoy yo, en Chile. Las parteras tradicionales utilizan, bueno, no se llama rebozo, pero utilizan un tipo de manta con el cual se realiza el tamizaje del cuerpo de las mujeres en distintas zonas para acomodar al bebé en el momento de la gestación y el parto. Entonces, por ahí, desde estos saberes de mi tierra, primero fue como esa primera impronta y luego, bueno, pues yo empecé a buscar un poco más sobre este tema porque me parecía fascinante. Conocí a Elena Carrillo, mexicana, de Dona International, y a Guadalupe Trueba. Bueno, pues yo las llevé a Chile. La primera vez que fueron a Chile, yo las llevé allí para hacer un grupo de educación perinatal con el método Lamas. Esto ocurrió todo antes que yo tuviera mi primer hijo y este tiene ya 21 años. Imagínate, ya hace más de 20 y tantos años que yo vengo utilizando el rebozo dentro de mi práctica profesional, tanto a nivel hospitalario como a nivel docente con las alumnas en la universidad. Qué interesante. ¿Qué beneficios principales has observado en mujeres y bebés con el uso del rebozo durante el embarazo y el parto? Bueno, durante la gestación, el rebozo es una, como bien te he dicho, es una práctica tradicional de bienestar, ¿vale? Mm. No tiene objetivos de girar al bebé ni trabajar en distocia, sino que principalmente es trabajar el bienestar físico y emocional de la gestante en este proceso. Como consecuencia viene la óptima posición del bebé o la adecuada posición dentro del útero, porque cada bebé tiene su propia forma de estar bien dentro del útero. Por lo tanto, hablar también un poco como desde ese punto de vista, bienestar emocional, el sentirse contenidas, acompañadas desde una visión del Mm. continuo, no como la sanidad propone, que es una atención bastante parcelada, como si fueran trocitos de algo, ¿no? La mujer se embaraza y tiene que ir a atención primaria o a las postas rurales y luego al hospital a parir
y después vuelve al consultorio. Entonces, esto es una visión muy cortada de Mm, lo que realmente es un proceso continuo. Y ya. eso es lo que el rebozo ofrece, que es la continuidad. Claro, unifica, ¿no? Trae en conjunto, ¿no? Y la biomecánica es otro pilar importante de tu trabajo. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo lo aplicas? Nosotros en Chile, bueno, hay bastantes cosas que tienen que ver con la obstetricia fisiológica. Para nosotros la obstetricia fisiológica es uno de los tres pilares de la formación profesional y dentro de ello está más que el tema biomecánico, creo que la palabra biomecánica hoy en día está muy manoseada y es como Mm, la palabra de moda, ¿verdad? Mm, Pero finalmente es la fisiología obstétrica, mm. porque no tiene que ver solo con movimientos y abrir o cerrar espacios, sino que tiene que ver con actitudes, tiene que ver con tensiones, tiene que ver con emociones, porque lo que para una mujer resulta abriendo un espacio, para otra no lo va a hacer. Entonces, desde un punto de vista obstétrico, antiguamente se hacía la pelvimetría, por ejemplo, donde se insistía en los diámetros de apertura de la pelvis, que si estaba a tantos centímetros el promontorio, si tú en el tacto vaginal percibías las espinas o el promontorio, no sé qué. Entonces, finalmente, todo eso tenía que ver con las limitaciones que tenía esta pelvis. Pero afortunadamente en el tiempo esto ha ido cambiando y hay conceptos que se han integrado a la obstetricia como la biotensegridad, como la biomecánica, como, bueno, otros términos también que están allí. Pero es fisiología obstétrica. ujú. Me gusta mucho este matiz, porque lo que tú dices, que al final, si te acercas a esta temática desde un punto de vista muy teórica, ¿no? Muy técnica, al final no se integran, ¿no? Todos esos aspectos que son súper importantes y puedes darle mucho meneo, ¿no? Con un rebozo, pero no conseguir nada o incluso Exacto. hacer daño, ¿no? También. Exacto, porque sin duda, por el hecho de hacer un manteo, la gente cree que es, no, no es nada, pero es una intervención. Cualquier tipo de actividad que tú realices sobre el cuerpo de otra persona ya es una intervención y no todas las mujeres lo necesitan. Sí, me encanta, porque es así, sí, ¿no? Si es un Mm, proceso que está fluyendo, no hace falta No, intervenir ni tocar, exacto. Yo creo que el rebozo se hizo bastante famoso en el mundo occidental a través de una matrona estadounidense, Gail Tully, ¿no? De Spinning Babies. Y recientemente en su web vi que ellos han dejado de enseñar el rebozo, yo creo que por un tema de apropiación cultural. Y entonces me pareció interesante. No sé si tú has visto algo de eso, has escuchado algo de ello. no he escuchado nada de eso. Lo que pasa es que finalmente sí, desde una visión de la partería tradicional de los pueblos latinoamericanos, hay un sentir de la apropiación de estas culturas, ¿vale? Entonces, el método Spinning Baby incluía 3 o 4 técnicas del rebozo como parte de sus técnicas, pero no le pertenece, ¿sabe? Porque el rebozo no es un acompañamiento ni del spinning ni de ninguna otra técnica, sino que como tal, el rebozo es una forma de acompañar, es una forma, por sí solo es una metodología. Entonces no podemos meterlo dentro del saco del spinning o del OPF o del hipnoparto o yo qué sé, porque el rebozo como tal es como si tú a lo mejor dijeras la acupuntura, la medicina tradicional china, forma parte de, no sé, a lo mejor la medicina tailandesa. No, la medicina china, ¿sabes? Y el rebozo es el rebozo. Sí, yo creo que por eso Mm. decidieron eso. Me da la sensación de que han hecho un replanteamiento de eso y que han dicho, mira, eso no nos pertenece, lo que tú dices, ¿no? Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria personal, porque llegaste de Chile a Barcelona, ¿no? Si lo entiendo bien. ¿Qué obstáculos encontraste a la hora de homologar tu título? Bueno, estoy en ello. Hay muchos obstáculos, demasiado diría yo, mucha burocracia. Estoy en el proceso aún, hace un montón de tiempo, ya casi 4 años a la espera de, y bueno,
hay que seguir esperando, pero eso no significa estar en espera pasiva. Yo normalmente, bueno, pues eché mis papeles, estoy a la espera y sigo haciendo mis cosas. Me estoy reciclando, sigo haciendo mis cursos, he hecho el curso de experto universitario de parto en casa en Baleares. O sea, siempre estoy haciendo algo y planteándome siempre como de cara al futuro seguir aportando a este ámbito tan bonito que es la obstetricia. Me encanta tu espíritu positivo porque tiene que ser frustrante a veces también que las homologaciones desde fuera de la Unión Europea son como muy complicadas, ¿no? De gestionar, que hay pocas vías que acompañan este proceso. Claro, mira, hay un artículo del Real Decreto 459 del Boletín Oficial del Estado, señala cuáles son los puntos, los requisitos que se deben cumplir para poder hacer la homologación para matronas de estados no miembros de la Unión Europea. Hay criterios como, por ejemplo, nosotros no somos enfermeras. Entramos en vía directa y se supone que debería ser una de las profesiones de sanidad que deberían tener prioridad en este momento, pero no tiene prioridad, ¿sabes? La prioridad la tienen los médicos para poder sacar en el ministerio en 3 o 4 meses ya tienen los títulos homologados. Entonces, cosa que a las matronas no le ocurre. Uno se puede preguntar, ¿y qué pasa aquí? Bueno, pues hay un comité que finalmente deciden tomarse su tiempo y ya está. Entonces, frente a eso, bueno, yo lo he hecho a través de una empresa de abogados, pensando que así podría ir a lo mejor un poco más rápido, pero no. Pero no. Fíjate, el tema de las matronas no suele ser prioritario, ¿no? Siempre se toman su tiempo en España, ¿no? Con la cantidad de matronas que faltan, Sí. me parece impresionante que te pongan tantas trabas, porque al final lo que tú quieres homologar es un título y no una trayectoria profesional. Porque lo que señala en el boletín es como si estás cualificada con lo que has estudiado en la universidad, las horas de práctica y el tiempo que has estudiado, pero luego te piden, a ver, tienes que complementar, por ejemplo, cuánto tiempo tú has estado trabajando y tienes que demostrar todo el tiempo que has trabajado, dónde has trabajado, lo que has hecho. Entonces, finalmente, yo me planteo, eso no es una homologación del título, es una validación de tu rol profesional. Y eso no me parece justo, porque yo tengo 26 años de matrona, ¿sabes? Y en esos 26 años yo estudié, hace 26 años que egresé de la universidad y yo estoy pidiendo que me homologuen eso que yo ya estudié. Pero me han dicho, usted tiene que demostrar todo lo que ha hecho en estos 26 años. Entonces, no me están homologando una carrera, me están homologando la profesión, o sea, mi rol. Y eso yo no lo encuentro que sea justo. Pero bueno, algo se les ocurrirá hacer, yo no lo sé. Mientras tanto, yo sigo allí tirando hacia adelante. ¿Cómo has logrado mantener viva tu vocación y práctica, incluso cuando el sistema nos pone trabas? ¿Qué nos dirías a las comadronas que ahí estamos detrás de los objetivos? Mira, yo creo que tú me vas a entender mejor que nadie, Alejandra, que un papel no define lo que tú eres. Un papel es una titulitis, pero no define lo que está detrás de ti. O sea, a mí un papel que diga que soy matrona no me hace ser mejor matrona. Entonces, cuando tú has acompañado muchos años, nacimientos, y has estado allí presente y has estado, bueno, en todas, yo pienso, a ver, un papel, ¿para qué yo quiero un papel? Lo quiero para que sea legal lo que yo hago, pero eso no define lo que yo soy. Y eso es lo que yo siento en este momento. Yo sigo reciclándome, haciendo formaciones para mí relacionadas con los temas que me interesan, pero no creo que el título me defina. Y viniendo así desde fuera, ¿no? Que llegas a Europa, llegas a España, ¿cómo percibes o cómo percibiste el ejercicio de la matronería en España? Yo creo que está muy limitada. O sea, que les ponen un techo que no les permite crecer. Porque yo miro, por ejemplo, a otros países de Europa, a Inglaterra, y las matronas pueden seguir creciendo y están estas matronas senior y están las matronas expertas en distintas áreas. Y aquí es como, la verdad, siendo enfermeras, las mismas enfermeras, yo veo que quieren tapar a las matronas.
Entonces, a mí me da un poco de pena porque yo pienso, vaya, y si fueran matronas que han ingresado de vía directa, ¿qué pasaría? Porque si son enfermeras aquí primero y luego son matronas, y las mismas enfermeras, como que yo conozco un montón de gente y cuando hablo con ellas les pregunto, bueno, ¿y qué tal la supervisora? No, no tiran para las matronas y siento que son enfermeras. O sea, a mí eso es lo que me llama muchísimo la atención. Entonces, bueno, veo que está muy limitada. En algunos sitios tiene mucha inequidad, por ejemplo, a la hora de que las mujeres puedan acceder a los distintos tipos de atención, porque no en todos los sitios hay centros de nacimiento, como en Cataluña, por ejemplo. No en todos los sitios las matronas pueden rotar por atención primaria y hospital, por lo tanto hay una desigualdad dentro del mismo país que no es equitativa ni para la población ni para la profesión. ¿Y hay otros aspectos que te llamaron la atención, tanto para bien como para mal? O sea, para bien, aquí hay una matronería que, a pesar de ser pocas, son muy potentes y tiran cosas hacia adelante con proyectos que son innovadores, que tienen mucha fuerza, por ejemplo, el tema del parto en casa, que eso es referente también para las matronas latinas. Sabes que nosotros en Chile, en Argentina, en Perú, miramos a España como un referente. Y creo que en ese ser referente está el tema de esta autonomía de la profesión en el parto en domicilio. Qué bonito. ¿Has notado alguna otra diferencia entre la formación o el ejercicio también de la maternidad entre Chile y España? Claro, por el hecho de ser una profesión independiente, la matronería en Latinoamérica, por ejemplo, en el Perú, en Argentina, en Uruguay, en Chile, las escuelas de obstetricia tienen 200 años como carrera independiente universitaria. Las matronas nunca han sido enfermeras en Latinoamérica, en esa parte, por lo menos, nunca. Y siempre hemos sido matronas y tenemos un colegio de matronas súper potente donde se trabaja a nivel político, ¿sabes? Que las matronas hacen mesa de trabajo con los políticos en el ministerio y eso se siente como el respaldo de de todo un colegio, de toda una profesión que está peleando también por los derechos profesionales, donde eso te permite trabajar y expandirte en diversas áreas, por ejemplo, en la ecografía. Nosotros hacemos ecografía a nivel independiente, no solo acotada dentro de un sistema sanitario, lo hacemos de manera particular. Trabajamos en la atención domiciliaria, trabajamos en la planta, en ginecología, en gineonco, en los policlínicos de VIH, de cáncer cervicuterino, cáncer de mama. Tenemos una amplia gama de trabajo a nivel público, privado y autónomo. Entonces, creo que la carrera se ha desarrollado bastante en estos aspectos, por lo menos en Latinoamérica. Tenemos mucha experiencia en ese tema. ¿Y qué elementos de la matronería latinoamericana crees que podrían enriquecer el modelo europeo? Y si hay elementos europeos que podrían enriquecer el modelo Sí, claro que latinoamericano. hay cosas que se pueden mejorar siempre porque hay que ver igual la realidad de cada sitio, no es lo mismo, porque a lo mejor tú puedes pensar que el sistema aquí no está tan bien, claro, pero depende con quién nos comparemos, ¿verdad? Porque si ustedes se comparan con Inglaterra, puede que sientan que el sistema no va muy bien, pero si te comparas con, yo qué sé, con Chile, tú dices, uff, aquí los hospitales que son maravillosos. Entonces, los tiempos de espera son magníficos aquí en relación allí, ¿sabes? Por ejemplo, la tasa de cesárea, yo creo que son cosas que son realmente imitables. La tasa de partos vaginales que tienen aquí, las mujeres se atienden en el sistema público confiando que lo hacen muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en Chile? En Chile la privada tiene mucha fuerza y llegamos a tener hasta un 80% de cesáreas y eso es brutal. Entonces, al final tú dices, a ver, no es que falten matronas, no, lo que falta son políticas que puedan favorecer la atención pública, que los hospitales tengan una buena atención. Y eso es lo que en general falta mucho allí y que aquí sí lo tienen. El modelo de centros de nacimiento sería maravilloso, se puede replicar allí, se podría, pero también faltan voluntades y no habría problemas de falta de matronas, ¿sabes? No, se podría implementar,
perfectamente. Y aquí tener su escuela de obstetricia. Aquí deberían tener su carrera de matrona de manera independiente, que puedan entrar e ingresar de manera directa a ser matrona. Sí, sí, es una reivindicación desde hace tantos años que parece que va a llegar y sigue ahí el trabajo, ¿no? O tal vez no llegue, no lo sé, no sé qué va a pasar. Actualmente te dedicas también a formar a otros profesionales, a matronas. ¿Qué valores y qué herramientas te parece fundamental transmitir? Bueno, respecto a la formación hacia otras profesionales, creo que es importante cuando tú transmites experiencia, porque si yo hablo desde la teoría, a la hora de cuando aparecen preguntas, que son preguntas prácticas, tú dices, uff, ¿cómo lo resuelvo? Lo que se transmite a nivel de la formación es experiencia, es un trabajo de 30 años de trabajar en este mundo, tanto en lo patológico como en lo fisiológico. Y por supuesto, los partos naturales, que es lo que más me gusta a mí, pero eso no significa que yo no haya trabajado en otras áreas de la profesión. Entonces, desde los valores, creo que el respeto, rescatar el origen de la profesión, ¿cuál es nuestro origen? Porque a veces perdemos un poco el norte con todo esto de la evidencia científica o que tengo que demostrar a las demás personas profesionales, como los médicos, por ejemplo, cuál es mi valía como profesional. Es que la matrona no es un médico, por lo tanto, yo no le tengo que demostrar al médico mi valía. Yo estoy por y para las mujeres, no para el médico. Por lo tanto, ¿cuál es el origen del ser matrona? Porque soy matrona. ¿Hacia dónde vamos como matrona? Quiero aprender un montón de técnicas, vale, pero no puedes dejar lo básico que es tu esencia, como dejar de tocar a las mujeres, por ejemplo, que tú no sepas dónde está el dorso del bebé y que necesites un ecógrafo para mirar si está flectada o deflectada. Es que yo no necesito un ecógrafo para eso, ni siquiera para estimar el peso fetal, porque con las manos yo hago estimación de peso y mi rango, y no lo digo con soberbia, lo digo con humildad, porque mi margen de error es más o menos 150 gramos de diferencia cuando nacen los bebés. Entonces, eso es transmitir experiencia. Eso es transmitir la matronería. Esto se enseña haciendo. Nuestra profesión es una vocación, pero también es muy técnica. Entonces, todo lo que podamos hacer y tocar y sentir, no lo podemos dejar de lado. Lo podemos complementar con técnicas de sutura, perfecto, con técnicas de monitorización, perfecto. Pero hay otra cosa que no se debe olvidar nunca, que es el uso de las manos. Me encanta. ¿Cómo te imaginas el futuro, ¿no? de esta atención que damos si se pudiera como integrar lo que tú dices, ¿no? Medicina, fisiología y esos saberes tradicionales, ¿no? Los saberes de las manos. Bueno, según la perspectiva podría ser lo ideal, pero según donde tú te encuentres en los territorios, no toda la medicina tradicional es igual. Entonces, esta medicina tradicional no tiene que ver a lo mejor con la vivencia que tiene la gente en Perú o la gente que tiene en India o la gente que tiene en España o en Holanda. Entonces, es como lo que hablamos al principio de la apropiación cultural. Creo que lo que hay que rescatar es tu propia cultura, no apropiarte de la otra cultura, sino que qué ha hecho la partería de mi tierra, cómo me conecto a este espacio que me sostiene, no al de el Cusco, por ejemplo. Es maravilloso, es lindo, es precioso, es mágico, pero no es tu realidad. Estaba en la isla de Pascua, ¡wow! Fantástico. Si bien es cierto, es parte de Chile, pero no es mi tierra. Yo no he crecido, no he nacido allí. Yo he nacido en otro sector de Chile donde están mis propias raíces, mi propia cultura, y tiene que ver con eso, como integrar la cultura de tu entorno, porque la gente de África tiene su propia cultura y vienen a parir aquí, las marroquí, las africanas, y a lo mejor no estamos abiertas a escuchar que de su cultura quisieran incorporar en el momento del parto. En Holanda, ¿qué hacen las mujeres en su partería tradicional que a lo mejor quisieran poner en práctica? ¿Sabes? Es un poco integrar, escuchar, abrirnos a ver qué es lo que quiere realmente la gente de las matronas.
Y bueno, hay una frase que a mí me gusta muchísimo y con esto a lo mejor quisiera terminar, es que desde el lenguaje, cuando nos dirigimos a las personas, en mi tierra se utiliza mucho el concepto de mamita, pero no en un contexto de discriminar o disminuir a la otra persona, sino que de una manera cariñosa. Entonces, cuando tú le preguntas a alguien, ¿y tú qué quieres, mamita? ¿Tú qué quieres? Es también abrirse de una forma amorosa a escuchar qué quiere la otra persona de ti. Precioso. Sé que hay muchos que ya se han formado contigo, pero a lo mejor nos puedes contar un poco sobre tus próximos eventos o qué estás haciendo actualmente. Bueno, estoy proyectando algunas formaciones para el segundo semestre de cara a septiembre, octubre, noviembre y hasta diciembre en diversos sitios de España, en San Sebastián, en Mallorca, en distintos sitios. Y haré un curso de parto fisiológico a través del Colegio de Enfermería junto con otras colegas, que también vamos dando más herramientas para acompañar desde el nivel clínico estos partos más fisiológicos. Siempre hay algún proyecto por ahí donde me invitan o yo encantada voy cuando me invitan, ¿no? Y haciendo mis propias formaciones de rebozo y biomecánica. Y de cara al futuro tengo allí en gestación un curso de partería que es como de lo holístico de la matrona. Estaremos atentas. A nuestras oyentes también les decimos que pondremos la información junto con la entrevista, los links y también que se suscriban al newsletter para poder recibir todo lo que vamos haciendo en Aguas Claras. Muchas gracias, Alina, por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer y bueno, muchas gracias también por toda tu labor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y les deseo muchísimo éxito, chicas, de verdad. Gracias. Un abrazo. Gracias. Un Alina, abrazo. gracias. Adiós.